Estados Unidos y China. Tregua comercial. La guerra comercial de Trump contra China obtuvo un arreglo que mínimamente detuvo la batalla de las tarifas que beneficia a Estados Unidos. China esperará el desenlace del impeachment de Trump en el Senado o su reelección cuando se intensifica la guerra tecnológica por Mike Pompeo o se abre un nuevo frente en el Ártico. Existe un patente en los círculos estratégicos de Washington sobre la inevitable guerra de Estados Unidos contra China, plasmado en las hipótesis de la trampa de Tucídides, el memorándum Crum del libro sobre China de Kissinger. En su libro Destinados para la Guerra, el politólogo relevante consultor del Pentágono, Graham Allison, expone su teoría de la trampa de Tucídides. Cuando una gran potencia amenaza para desplazar a otra, la guerra es casi siempre el resultado. En su polémico libro sobre China, Kissinger, todavía muy cercano a Trump y a su yerno talmúdico, Jared Kushner, desarchiva el célebre memorándum Crum, que versó antes del estallido de la Primera Guerra Mundial sobre la inevitabilidad de la guerra entre Gran Bretaña y Alemania, y que ejemplifica la viralidad anglo-alemana como un augurio de lo que puede esperar a Estados Unidos y China en el siglo XXI. Aquí no importan si tienen razón o no, Allison y Kirchner, sino que representan más bien la moda pensante de dos partidos reinantes de Estados Unidos, con sus respectivos estrategas que son auscultados por el presidente en turno. Debido a los avatares de su impeachment en el Senado, Trump consiguió dos resonantes triunfos comerciales de corte electorero: su acuerdo de la fase 1 con China y su acuerdo con Canadá y México, que contempla utilizar para su reelección. Trump resulta su logro comercial con China con propósitos propagandísticos, mientras ha levantado muchas cejas escépticas y asépticas sobre la implementación de la controvertida fase 1. No se diga si habrá una segunda fase. Pareciera que a cambio del respiro que le concedió a Trump, debido a su flagrante intervencionismo desde Hong Kong hasta la provincia islámica de Xinjiang, China prefirió absorber algunas pérdidas relevadas a su inmenso PBI, que en términos de paridad de compra o poder adquisitivo ya rebasó a Estados Unidos mediante sus electorales compras de teledirigidas por $200 millones en 2 años, mientras Trump mantenía el castigo de sus $360 millones en tarifas. Así las cosas, después de 2 años de estéril guerra comercial, las tarifas de Estados Unidos a los bienes chinos serán de 19%, comparado al 3% de su inicio. Aquí pierde China. Las fotos de la ceremonia en la Casa Blanca simbolizan el estado de las cosas. Cabe resaltar que no acudió el chino Xi Jinping, envió a su representación al viceprimer Liu He, quien siempre estuvo a cargo de las negociaciones. El rostro de Trump exultado el triunfo, mientras la cara del viceprimer chino exhibía su distante perplejidad, nada sonriente. El triunfo de Trump es electoral, coreográfico con poca sustancia, ya que no pudo someter a China. Previnieron que no se trataba de una victoria de un solo lado, sino de un win-win, ganar-ganar. China trató en la medida de lo posible de no apartarse de los dictámenes de la OMC, del FMI
y del G20. Un día antes de la firma de Trump sobre el acuerdo comercial con China, el secretario de Estado y anterior director de la CEA, Mike Pompeo, intensificó la campaña contra Huawei ante los miembros del grupo de liderazgo de Silicon Valley en el Club de San Francisco, a quienes instó a romper sus asociaciones con el gobierno chino, esas empresas vinculadas. En un ataque nada diplomático, nada a la firma comercial del día después, Pompeo calificó a China de verdadero Estado orwelliano y refirió como ejemplo a seguir que ninguno de nosotros hubiera instalado la tecnología soviética. Llama la atención que Pompeo aporte como ejemplo a URSS cuando, en relación con el asesinato del ícono general iraní Soleimani, ordenado por Trump, su primera reacción fue llamar a su homólogo ruso Lavrov para propiciar una desescalada en Oriente Medio. Exageradamente emotivo, Pompeo exclamó ante el liderazgo tecnológico de Silicon Valley que Estados Unidos enfrenta un desafío de China que pide cada fibra de sus habilidades innovativas, y a quienes instó a cooperar más con las agencias gubernamentales de Estados Unidos con el fin de frenar a los militares chinos de usar nuestra propia innovación en contra nuestra. Por lo que estaba alertando a sus aliados de los riesgos privados y la seguridad masiva en caso de estar conectados a la construcción de sus redes 5G por Huawei. Quizá Pompeo ignore que no hace mucho varios gigantes de las joyas geoestratégicas de Silicon Valley, Google, Facebook y Microsoft, propusieron que el Pentágono controle la inteligencia artificial. Como si lo anterior fuera poco, una delegación del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezada por Mark Pottinger, presiona a Gran Bretaña a deslindarse de la red G5 de Huawei, ya que de otra forma Estados Unidos interrumpiría su compartición de datos de espionaje con Londres. Simone McCarthy, del portal Sur China Morning Post, aduce que la próxima frontera de la batalla de Estados Unidos y China es por el control global, desde el mar del sur de China hasta África, donde el Ártico viene en primera línea. Según McCarthy, el documento blanco sobre el Ártico de 2018 que publicó China, donde se define como un estado casi del Ártico, provocó escepticismo en Washington, ya que Pekín carece de ambición militar. Nadie dice que es muy probable que la asociación estratégica de Rusia con China sea susceptible de conferirle su anhelado paraguas militar, nuclear, hipersónico a Pekín en el Ártico. Pompeo fustigó la ruta polar de la seda que pretende construir China en el Ártico, además de sus dos otros proyectos de ruta de seda continente marítima. Para el Pentágono, la presencia científica china en el Ártico, donde tratan de desarrollar un sistema GPS que cubra su polo, abre la vía militar a China, lo cual incluye a sus submarinos. Trump hará lo imposible para bloquear el irredentismo chino en Ártico, por lo que se puede interpretar su ofrecimiento de comprar Groenlandia con ese último fin. El corredor chino en el Ártico y su proyectada ruta de la seda polar dependen de la contribución de Rusia y la anuencia de los países nórdicos aledaños. McCarthy cita al ruso Anton Lukin, investigador de la Universidad Federal del Lejano Oriente,
quien reconoce que sin la participación china será difícil conseguir mayores proyectos en el Ártico ruso debido a sus inmensos costos y a su complejidad tecnológica. Para Lukin, Rusia tiene los activos militares en el Ártico, todas las capacidades, cuando China es solamente un huésped cuyo valor reside en su voluntad de invertir. Sea lo que fuere, el sutil avance de China en el Ártico ha puesto nerviosos a Trump y a Pompeo. A mi juicio, el caos, la confusión y las volteretas de Trump y Pompeo subrayan la desesperación estratégica de Estados Unidos frente al doble ascenso y a la asociación de Rusia y China. Estados Unidos y China firmaron la primera parte del acuerdo comercial bilateral en una ceremonia en la Casa Blanca. El acuerdo de 86 páginas, conocido como Fase 1, fue firmado por el presidente estadounidense Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu He ante 200 invitados. Ambos acordaron proteger las patentes, particularmente en farmacéuticos, y prohibir los productos falsificados y la aprobación indebida de secretos comerciales según el texto. Pekín y Washington también resolvieron fortalecer su cooperación y coordinación en la lucha contra la piratería, incluida la falsificación en la plataforma del comercio electrónico. Washington se comprometió a hacer lo mismo con China. El acuerdo suspendió la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo y se espera que sea seguido por adicionales para resolver diferentes restantes. Además, China se comprometió en no practicar la manipulación cambiaria con el propósito de obtener ventajas comerciales sobre Estados Unidos, según el acuerdo. Ambos países intercambian información y se consultarán sobre los mercados cambiarios extranjeros, actividades y políticas, entre otros. La fase 1 de acuerdo comercial supone que China comprará anualmente hasta 50 millones en productos agrícolas estadounidenses y un total de 200 millones en bienes estadounidenses durante los próximos 2 años, a cambio de levantar los aranceles impuestos a productos del país asiático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: Washington mantendrá sus aranceles sobre China y solo los levantará una vez que los dos países concluyan la fase 2 del acuerdo comercial. Estamos dejando los aranceles vigentes, pero estaré de acuerdo con quitar esos aranceles. Si podemos establecer la fase 2, entonces los dejo vigentes, pero todos se quitarán tan pronto como terminemos la fase 2, dijo Trump antes de firmar el tratado. El mandatario añadió que no espera que se necesite una fase 3 para finalizar con el acuerdo comercial que se firmó para poner fin a la imposición de aranceles mutuos. Este acuerdo es de fase 1, probablemente podamos concluirlo con una fase 2. No esperamos tener otra fase 3, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca. Añadió que su administración comenzará las negociaciones para la fase 2 aproximadamente. Además, Trump indicó que el acuerdo comercial impone fuertes restricciones a las prácticas de devaluación de la moneda. El mandatario aseguró que el acuerdo negociado en fase es más detallado que si hubiera sido pactado en una sola vez. Por su parte, Liu He dijo que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China no está dirigido contra otros países y cumple con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Este acuerdo no está dirigido ni afectará los derechos y intereses legales de ningún tercer país. Está en línea con las normas de la OMC. Es un acuerdo que beneficia a Estados Unidos y China y al mundo, que traerá crecimiento económico y paz mundial,
dijo el viceprimer ministro, según una transmisión proporcionada por la Casa Blanca.